Buenas tardes nuevamente, hermanos, amigos. Estamos acá nuevamente para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor. Para eso tenemos la palabra de Dios, su palabra inspirada. Y ahí tenemos este mensaje que es el Evangelio, el mensaje central de la Biblia, que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su persona y acerca de lo que Él ha realizado para librarnos de nuestra condición ante Dios por causa de nuestro pecado. Para el Evangelio quiero citar varios textos. Romanos 3:20 dice que, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, no depende de nosotros, sino es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gálatas capítulo 2, verso 16 dice, sabiendo que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 10 en adelante dice, porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Textos bíblicos que nos hablan de una salvación, nos hablan de la ley. Dios nos ha dado una ley para obedecerla. Dios ha dado una ley y la ley nos habla lo que Dios demanda de nosotros, de cada uno de nosotros. Y esa ley que Dios nos ha dado, Pablo a los Romanos 7:12, nos dice que esa ley es buena, es santa, es buena. Dios nos ha dado una ley y esa ley dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Pero la ley de Dios demanda perfección, demanda obediencia perfecta. Si nosotros las quebrantamos, aquí dice en Gálatas, quedamos bajo maldición. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Si nosotros quebrantamos la ley, estamos perdidos. Y Dios nos dice en su palabra que la ley nos muestra el pecado, nos muestra que somos pecadores. Es como un espejo. Eso también dice Romanos 7:12, que el pecado, la ley nos muestra lo pecadores que somos. También lo dice Romanos 3:19, que la ley nos muestra nuestro pecado y que no podemos, parafraseando el texto allí de Romanos 3:19, que nosotros no podemos alegar inocencia ante Dios. Hemos sido hallados culpables de pecado. Y nosotros no podemos librarnos de la sentencia dictada por la ley. El alma que pecare, esa morirá. Todos nosotros
Dice Dios en su palabra, Romanos 3:23, hemos pecado y todos nosotros estamos destituidos, separados de Dios, porque nosotros hemos quebrantado su ley, su mandamiento. La ley no nos puede salvar a nosotros. La ley nos muestra lo pecadores que somos. La ley nos muestra también aquel que únicamente nos puede salvar, que es Cristo. El problema no es de la ley, dirá Pablo. El problema somos nosotros, porque la ley es buena, la ley es santa. Pablo, los Romanos 8:3 dice lo que era imposible para la ley, por cuanto éramos débiles en la carne. Es decir, la ley es buena, nosotros somos el problema. Pensemos ahora en un pequeño ejemplo. Imagínense, ¿cierto? Hoy estamos en el tiempo de invierno, frío. Imagínense que tengamos unas buenas máquinas para tejer, para hacer chaleco. Unas máquinas geniales. Pero el problema, ahí tenemos lana, y la lana está apolillada, está inservible. El problema no es el de las máquinas, sino que el problema es la materia, la lana. Así también pasa. La ley es buena, es santa, el problema somos nosotros. Somos inútiles, describe Dios, no describe. No podemos hacer lo que la ley exige, por causa de nuestra naturaleza. En nosotros hay una fuerza interna que nos arrastran a la desobediencia a la ley de Dios. Una fuerza que nos arrastra como el viento, dirá Isaías. Nuestras propias concupiscencias, dirá Santiago, nos arrastran al pecado. Lo que era imposible para la ley es imposible que nos salve por causa de nuestra naturaleza inclinada al mal. Y entonces el texto bíblico sigue diciendo lo que era imposible para la ley por cuanto éramos débiles por la carne, Romanos 3:8, Dios envía a su Hijo. Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó nuestro pecado en su carne. Nosotros al quebrantar la ley de Dios nos convertimos en enemigo de Dios. Quebrantar la ley es fatal. Es estar en enemistad contra Dios, es rebelarse contra Él, es insultarle. Pero Dios dice que nos reconcilia en el cuerpo de Cristo por medio de la muerte, citando Colosenses 1:21. ¿Por qué? Porque Cristo es el único ser perfecto. Es el Hijo de Dios. Él es perfecto, Él es puro. Dios lo ha enviado para salvarnos, para rescatarnos de la maldición que pesa sobre nosotros al quebrantar la ley. Dios lo ha enviado. Y solo Él cumple a la perfección la ley de Dios. Él cumple cada tilde, cada jota de la ley. Él jamás se reveló, jamás se ha revelado, jamás le ha fallado a Dios. Él está libre de pecado. Él fue tentado en todo, dice el texto bíblico de Hebreo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él cumple la ley a la perfección. Es el único ser. Él está en otro nivel. Nosotros, pecadores, bajo maldición, bajo la ira de Dios. Cristo es diferente. Él está en otro nivel. Él está al mismo nivel de Dios el Padre. Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. Dios
Es un Dios lleno de amor y misericordia. Cristo está al su mismo nivel. Y Él es el que ha venido al mundo. Él es perfecto, los cielos se abren cuando es bautizado y Dios lo señala como su Hijo amado, en quien Él tiene contentamiento. Dios dice en el Salmo 14:53 que Dios miró desde los cielos si había alguien que hiciera lo bueno, y dice que no había ninguno. Pero cuando Cristo aparece, cuando Él envía a su Hijo, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Y Él vino para redimirnos de la maldición de la ley. Y para hacerlo, y para redimirnos, para rescatarnos, sacarnos de ese lugar, Él tuvo que colocarse en ese lugar, en el lugar que a nosotros nos corresponde. Que a usted y a mí me corresponde, bajo maldición. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios ofrece a su Hijo y su Hijo se ofrece a sí mismo para llevar nuestro pecado. Cristo fue ofrecido, dice, una sola vez para llevar el pecado, y entonces Dios toma nuestros pecados y los carga sobre Cristo. Citando Isaías 53. Y Cristo carga nuestros pecados en su cuerpo, allí en la cruz. Allí en la cruz, en esas horas de tiniebla, Cristo estaba cargando con nuestros pecados. Esos pecados que acarrean maldición, ira, enojo de Dios. Nuestro pecado es quitado y es colocado en Cristo. Y Él sufre la maldición, Él sufre el castigo, Él sufre el desamparo. La ira de Dios cayó sobre Él. Al morir Él allí en la cruz voluntariamente, Él asume completa responsabilidad por nuestros pecados, lo que merecen nuestros pecados. Y de esa manera, Cristo nos redime de la maldición de la ley. Él cumple la ley a la perfección y Él paga la sentencia dictada por la ley, la muerte. Él murió por nuestros pecados. Él murió. Él recibió el castigo, Él recibió la ira de Dios, Él sufrió el desamparo de Dios. Y ahora Dios nos invita a confiar en su Hijo. Y Él nos dice en su palabra que en ningún otro hay salvación. En ningún otro podemos ser salvos, solo en Él, confiando en Él, colocando la fe en Él. Por eso Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, la confianza en Cristo. Ningún hombre será justificado por el bien hacer. Dios nos salva a nosotros por pura gracia. Por gracia soy salvo. Es la gracia de Dios la que nos salva de la condenación que merecemos por causa de quebrantar los mandamientos de Dios. Es la gracia de Dios. Pablo dice, también aquí en Gálatas 2:21, yo no desecho la gracia de Dios, dice él. Porque si por las obras o por el bien hacer viene la justicia, entonces Cristo murió en vano. Si yo me puedo salvar por el bien hacer, entonces, ¿para qué murió Cristo? Si yo quisiera, si yo deseo salvarme por el bien, por las buenas obras,
por guardar los mandamientos de Dios, entonces Cristo murió en vano. No necesito a Cristo. Y Dios dice claramente que todos hemos pecado y todos están bajo maldición. Solo cuando vamos a Cristo y colocamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, somos salvos. No hay otra forma, no hay otro medio. Aquellos que dependen de la obra de la ley, aquellos que quieren justificarse, leyendo Gálatas 3:10, están bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Y nosotros no podemos. Santiago 2:10 dirá, el que quebranta un punto se hace culpable de todo. Y nosotros no solo hemos quebrantado un punto, no solo hemos mentido, si nosotros mentimos, decimos una mentira, somos unos mentirosos. ¿Y quién no ha mentido? Y ya hemos quebrantado la ley. Dios dice en su palabra que debemos amarle a Él con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y amar al prójimo como a uno mismo. Eso es lo que Dios exige en su ley. Él no exige que nosotros hagamos el bien. Lo que Él exige, que le amemos a Él con todo nuestro ser y amemos a nuestro prójimo como a uno mismo. Si nosotros no lo hacemos, no hemos amado a Dios, no hemos amado a nuestro prójimo como Dios exige, no sirve de nada hacer el bien. Porque Dios pide la perfección absoluta. Y Él no se contenta con nada que esté por debajo de la perfección. Por lo que Él es. Así que las buenas obras que podamos realizar, el apóstol dice, no es más que basura, desperdicio. Isaías lo dirá, no es más que trapos sucios, nuestras mejores obras, a la luz del escrutinio de Dios. Así que no hay salvación por medio de nuestro bien hacer. La salvación solo proviene de Cristo. La ley no ofrece escapatoria. La única puerta de escape para escapar de la ira de Dios, para escapar de la maldición, es Cristo, por lo que Él es Dios, que se ha humanado. Dios se ha manifestado en carne. Emmanuel, en Cristo tenemos a Dios, hombre, que ha venido con un propósito para salvarnos de la maldición de la ley, para salvarnos de nuestra condición, que estamos por causa de nuestro pecado. ¿Y cómo lo hace? Muriendo en la cruz, haciéndose responsable por aquello que Él no ha cometido, por aquello que nosotros hemos cometido. Corintios 5:21, segunda de Corintios, dice que aquel que no hizo pecado, Cristo, Él no cometió pecado. Pilato lo examinó y dijo, no hay delito en este hombre. Judas dijo, yo entregué sangre inocente. Sus discípulos que tuvieron años con Él viviendo día y noche, ellos dicen que no hubo engaño en su boca, que cuando le maldecían no respondía con maldición. Y el profeta Isaías profetizando que Él oraba por sus transgresores. Y así fue. Él oró por aquellos que le estaban insultando, crucificando. Padre, dijo Él, perdónale porque no sabe lo que hace. Él fue hecho pecado. A Él se le trató como si hubiese pecado. La justicia divina lo trató a Él como hubiese pecado, como si hubiese Él pecado. Para que nosotros pudiéramos ser hechos declarados justo ante Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a Dios.
por medio de la fe o la confianza en Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio. Si el hombre ha de ser salvo, es porque Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvarnos. Y todo aquel que se aferra a Cristo tiene vida eterna, no es condenado. Pero todo aquel que no cree en Cristo ya ha sido condenado y la ira de Dios está o sigue estando sobre él. En este mismo instante, la ira de Dios está sobre aquellos que confían en su religión, aquellos que confían en sus buenas obras, aquellos que no han ido a Cristo. Juan 3:36 es claro, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, disfruta de una comunión con su Creador, porque sus pecados han sido perdonados. Aunque estos fueran como la grana, como la nieve, ha sido emblanquecido. Pero aquel que no ha creído en Cristo, no ha acudido a Cristo, lejos está de disfrutar esta comunión con Dios, sigue en enemistad contra Dios, sigue bajo la ira, sigue bajo maldición. La ira de Dios está sobre él. Y si la muerte le sorprende, partirá de este mundo y ese hombre, esa mujer, no importando quién sea, por no haber creído en Cristo, va a experimentar la ira de Dios para siempre. Pero aquel que ha creído en Cristo, si la muerte le sorprende, va a partir a la presencia de Dios para estar con Él, disfrutar de su presencia y de todo lo que Él ha preparado para los suyos. Y esto se llama buena noticia, se llama evangelio. Lo que Cristo es y lo que hizo para salvarnos. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Juan 3:17 y 18 dice, Dios no ha enviado a su Hijo para condenar al mundo. Dios, es decir, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo como juez. No lo ha enviado para condenar al hombre, para condenarle a usted y a mí, sino que Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos, para salvarle a usted y para salvarme a mí. Y el que en Él cree, dice, no es condenado. El que en Él cree no es condenado, sino que tiene vida eterna. Pero aquel que no cree ya ha sido condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación, dice el 19, que la luz vino al mundo. La luz vino al mundo. Juan, primera de Juan, o sea, Juan, capítulo 1, verso 9, dice, la luz, hablando de Cristo, que eres el creador que estaba con Dios, y él vino al mundo, y en el mundo dice, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. O sea, nadie está ajeno a él. Y Juan 3:19 dice, la luz vino al mundo. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, que Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, hay una responsabilidad del hombre. El hombre no quiere ir a Cristo. ¿Prefieres vivir así? Por ejemplo, imagínese usted está en un cuarto oscuro. Ahí está. Tiene un desorden, pero usted no lo sabe. Pero de repente entra la luz, viene la luz a su cuarto, entra por la puerta y usted ve su desorden. Pero usted quiere seguir así. Y entonces, ¿qué hace? Cierra la puerta para que la luz no entre. ¿De quién es la culpa? ¿La culpa es de la luz o de aquel que ha cerrado la puerta? Así también, Dios nos muestra a través de su Hijo
lo que somos. Cristo es luz y Él nos muestra los pecadores que somos. La luz viene al mundo, pero muchos le cierran la puerta a la luz porque quieren seguir viviendo así. Él conoce su vida, Él conoce nuestras vidas, lo que hemos hecho desde que hemos nacido, conoce nuestros pensamientos, nuestros hechos. Él sabe lo que hemos hecho, pero Él quiere perdonarnos. Él quiere que nosotros seamos perdonados, pero para eso debemos ir a Cristo, aferrarnos a Cristo, y Dios dice, tus pecados son perdonados. Pero si le rechazamos, si usted le rechaza, usted va a morir en sus pecados. Y donde Él está, usted no podrá estar. ¿Dónde está Él? En la casa del Padre, en el cielo. Él dijo, si no creen en mí, en sus pecados van a morir. Y donde yo estoy, no podréis estar. Su destino, si no ha creído en Cristo, si no cree en Cristo, su destino es la condenación eterna, el infierno, el lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero a los suyos, Él le dijo que fue a preparar lugar para cada uno de los suyos, para que donde Él esté, así también nosotros estemos con Él. Y Él prometió volver a buscarnos. Él volverá. Y cada creyente tiene esta esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro Dios. Pronto Cristo volverá, porque Él murió, fue sepultado y resucitó, y a los 40 días, después de darle instrucción a su pueblo, que vayan y prediquen este mensaje a toda criatura, el que creyere será salvo, pero el que no creyere será condenado. Después de eso, Él subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios, y ahí está intercediendo por cada uno de aquellos que se han acercado a Dios por medio de Él. Pero pronto Él se levantará de su trono para venir a buscar a los suyos. Y Él conoce quién ha creído en Él. Porque todos los que han creído en Él, Él le ha dado su espíritu, el cual ha producido en cada persona que ha creído la nueva criatura. Se ha producido en este hombre, en esta mujer, el nuevo nacimiento. Crea en Jesucristo, en el Hijo de Dios, y será salvo, porque Él vino para redimirnos, rescatarnos de la maldición de la ley. Dios bendiga su palabra en cada corazón. Muy bien, muchísimas gracias. Damos a nuestro hermano Alejandro. Ha sido un mensaje clarísimo, un mensaje que una vez más nos llega, nos toca a todos. A los que somos creyentes, por supuesto, igual nos toca, nos refresca, nos permite visualizar qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y a usted que tal vez aún no es creyente, tal vez ha escuchado este mensaje unas cuantas veces, le invitamos a que ponga atención, a que tenga ese temor de Dios, porque no porque uno no quiera creer, no porque uno piense que Dios no existe, bueno, aún así, Dios ahí está, todos los días, cuidando de todos, de cada uno, y extendiendo los brazos para que podamos allegarnos a Él. Le invitamos a que con este mensaje de nuestro hermano, tan claro, tan nítido, podamos comprender cómo es que Dios quiere salvar al pecador, quiere salvarle a usted, así como nos salvó a muchos de nosotros. Para esta segunda parte, quiero invitarle a que podamos hacer un pequeño análisis, pero yo creo que nos vamos a quedar con tareas, porque puede ser largo este análisis.
Vamos a hacer un análisis, vamos a dejar introducido el tema que quiero que toquemos en esta noche. Existe un libro en el Antiguo Testamento que es el más corto del Antiguo Testamento. Tiene solo un capítulo y tiene 21 versículos. Podríamos hacer la pregunta, ¿usted sabe cómo se llama ese libro? Yo no lo sabía, ¿ya? Es la profecía de Abdías. Es un libro pequeñito, cortito. Está escrito por Abdías, dice ahí profeta de Dios, del que la verdad no se sabe mucho, ¿ah? No se sabe mucho. Hay varios personajes Abdías en el Antiguo Testamento, pero sin duda alguna, ninguno de ellos, hay 4 o 5 Abdías, sin duda alguna no corresponde a ninguno de ellos. En este libro, que es, como le digo, muy cortito, solo 21 versículos, se habla de los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. De alguna manera, si usted lee estos 21 versículos, podrá coincidir conmigo en que nos habla a nosotros. Sí, nos habla a nosotros. A cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy día, los que estamos escuchando, los que estamos meditando. Vamos a ver rápidamente este libro. Y ¿sabe qué? Nos quiere mostrar lo que no se debe hacer. Este libro, esta profecía nos muestra lo que no se debe hacer delante de Dios, en particular con nuestros hermanos, directamente. Porque el Señor nos llama a amar. Y vamos a ver acá que tenemos el caso de hermanos. No nos olvidemos que tenemos a Esaú y Jacob, que son hermanos, y resulta que ellos tienen una actitud muy agresiva, una actitud muy fuerte, muy despreciativa, y nunca se vio un arrepentimiento de este pueblo con respecto al pueblo de Israel. Vamos a ver, dividir el libro en 3 partes, lo vamos a leer rapidito y hacemos algunos comentarios, pero pienso que podemos quedarnos con material cada uno de nosotros para trabajar a posterior. Vamos a ver entonces. Ahí está, tenemos la primera porción. La primera porción la vamos a ver, es Abdías capítulo 1, capítulo único, versículo del 1 al 9. ¿Qué dice en esta porción la palabra del Señor en la boca del profeta Abdías? Vamos a leerlo rapidito y hacemos algunos comentarios. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová,
los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Es una visión muy fuerte. Ahí está, perdón, me había movido un poco. Es una visión muy fuerte de lo que el Señor le dice a el pueblo de Edom, los edomitas. Son hermanos, son de la misma familia, son descendientes de Esaú. Y fíjense que aquí en estos primeros 9 versículos tenemos un tema que es bastante concreto. Aquí el tema es la soberbia. Esa necesidad que tienen algunas personas de sentir que están en lo más alto. Esa necesidad de mirar hacia abajo. Mirar hacia abajo. La soberbia de tu corazón te ha engañado, dice. Tú que moras en las peñas, en altísima morada, que incluso, tal como ese hombre que tenía grandes cosechas y dijo, ¿y quién? Voy a reposar ahora, tengo tanto, soy tan grande, estoy en lo más alto, así soy. Incluso llegas a decir, versículo 3 al final, ¿quién me derribará? ¿Quién me va a botar? ¿Quién me va a hacer una zancadilla? ¿Podrán hacerlo? Imposible. Miren dónde estoy, en lo más alto. Y el Señor que es bueno, porque Dios es bueno, su naturaleza es así. El Señor advierte, el Señor te dice en el versículo 4, si te remontares como águila, si llegaras, si efectivamente tú llegaras a estar tan alto como piensas, tú llegaras a ser tan superior como crees, si efectivamente fuese así, yo te derribaré. Se nos olvida lo pequeño que somos. Los edomitas lo tenían clarísimo. Tenían clarísimo que ellos no eran pequeños. Tenían clarísimo que ellos eran los más grandes. Ellos estaban siempre al acecho, vivían al sur, justo al sur de la zona de Judá. Ellos incluso aprovecharon invasiones en donde despojaron al pueblo de Israel después de haber sido derrotado. ¿Cómo es posible que tu propio hermano esté al acecho tuyo y esté creyéndose muy superior, si es nuestro Señor el que está en lo alto? Es Dios mismo el que está en lo alto. ¿Sabe que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros? Seguramente usted, hermana, hermano, siendo no creyente aún, siendo del mundo, siendo una persona que no tenía a Cristo en su corazón, es muy probable que usted o yo hayamos llegado a pensar lo bien que estábamos, lo magníficos que éramos, incluso hasta lo bueno que éramos, al punto de llegar a pensar, como decía mi hermano recién, llegar a pensar que teníamos la salvación lista, estaba asegurada, eran demasiados los méritos que habíamos hecho, nuestras obras eran tan magníficas que seguramente Dios las iba a mirar y resulta que no observábamos que es nuestro Señor quien está en lo más alto, que es Él a quien el enemigo le será puesto por estrado de sus pies.
esa frase no es para nosotros, es solo para Él. Que nosotros no tenemos nada que engrandecernos ni que enaltecernos. No se olvide que la soberbia es el pecado original de Satanás. Él se veía tan alto que él anhelaba y él ya se veía sentado en el trono mismo de Dios. Esa es la soberbia. Es sentirse superior, sentirse mejor, sentirse incluso capaz, en donde Dios nos ha dicho una y otra vez que no somos capaces, que no tenemos ciertas capacidades, que puede que hagamos cosas buenas durante un tiempo, pero que no es permanente nuestra bondad. No es permanente, no es natural. Hemos nacido en pecado y a veces no queríamos reconocerlo. ¿Le ha pasado por momentos en nuestro país, en nuestro querido país, que sentimos cierta división hoy día y parece que todos quieren tener la razón o nos incluimos? Todos queremos tener la razón y no entendemos cosas que pasan. Y hay personas esmeradas en que se hagan las cosas que ellos dicen. ¿No será que nosotros también podríamos estar en eso diciendo, pero cómo nadie se ha fijado en lo que yo pienso, en lo que yo digo? Si eso es lo que hay que hacer, así se van a arreglar los problemas. De esa forma nuestro país va a llegar muy alto. Y estoy pensando en la contingencia del día de hoy, escapándome un poco de lo que es la vida cristiana personal de cada uno de nosotros. Pero todo está en el mismo contexto. Si usted, hermana, hermano, cree que es suficientemente capaz por sí solo de llegar a lo más alto, no se olvide, no se olvide. Nuestro Señor dice, de ahí te derribaré. La soberbia no puede ser parte de nuestro diario pensar, de nuestro diario quehacer. Vamos ahora a la segunda sección. Voy a pasar rapidito. Pasemos rapidito esta sección. Usted la puede leer con más calma. Versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando, mire, vea aquí por favor. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Puede seguir usted leyendo. Es posible que se trate aquí de la invasión y el cautiverio a Babilonia. Es muy posible que este pasaje haga referencia a ese episodio. ¿Y sabe qué? Judá fue llevada cautiva a Babilonia. Y Edom, ¿qué hizo? Miró. No fue en ayuda de sus hermanos. Miró y esperó y consintió y esperó que se fueran, que se los llevaran, y fue y saqueó la ciudad que quedó desolada, la saqueó. Espanto, qué espanto. Pero ¿cómo puede un hermano hacer una cosa así? Alegrarse de tu hermano cuando sufre, cuando está en desventura. Eso no se hace. Esas son de las cosas que no se hacen. Pero ¿sabe? Si usted tiene el corazón lleno del amor de Dios,
Por supuesto que esa es su actitud. No se hace una cosa así. Usted va en socorro de su hermano, va en auxilio de él, solidariza con él, está con él en todo momento. Hermana, hermano, en nuestra iglesia, cuando vemos la desventura de una hermana, de un hermano, el amor de Dios está en nosotros. Entonces no podemos hacer esto. No podríamos casi alegrarnos y decir, pero mire, mire qué lamentable lo que le pasó, qué pena, pero sin hacer nada. Al contrario, casi ir y saquear lo que quedó. Estamos hablando en dimensiones diferentes. Estamos hablando en dimensiones diferentes, pero sí lo podemos aplicar perfectamente, perfectamente, porque dice el Señor en el versículo 15, observe lo que dice, el Señor está observando todo esto. Hermana, hermano, si usted ve la desventura de un hermano, de una hermana, le ve tener una necesidad, entonces yo me imagino que no vamos a tener la actitud de los edomitas. Yo me imagino que no nos vamos a llegar a alegrar de eso, no, pero por supuesto que no va a poder ocurrir una cosa así. Pero tenemos que ir en auxilio, tenemos que dar el paso, no solo quedarnos observando y espantados, demos el paso. Si el Señor le ha dado a usted un poco más, usted compártalo con su hermana, con su hermano, a quien ha tenido y le ha ocurrido una desventura. Nos pasa todos los días. En la iglesia eso ocurre. Ojo, cuidado, el 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste, se hará contigo. Como tú hiciste, se hará contigo. Esa es una profecía para Edom. No es para nosotros, hermanos, hermanas. No es para nosotros. Nosotros tenemos la bendición del Señor. Nosotros tenemos el amor del Señor. Y por lo tanto, no es para nosotros. Por lo tanto, no nos apropiemos de una cosa así. ¿Cómo usted no se apropia de esto? Bueno, usted y yo tenemos una actitud muy diferente. Una actitud muy diferente, una actitud amorosa, una actitud de colaboración, una actitud de misericordia, una actitud de amor fraterno, tremendo. No lo que hizo Edom en esa oportunidad. Somos llamados a amar a nuestros hermanos. Incluso el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. No es que usted y yo tengamos enemigos, pero probablemente hay gente a quien no le simpatizamos mucho. Eso podríamos llamarle nuestros enemigos. Bueno, también acudamos y atendamos a todos. Nuestra actitud debe ser muy distinta, es muy distinta. Debemos amar a todos. Finalmente, en la última parte de este libro, este pequeño corto libro, viene, podríamos llamar una luz de esperanza para Israel. Porque dice que en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo. Y la casa de Jacob, ese no son los edomitas, es Israel, recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. El 21, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. ¿Y el reino de quién será? De Jehová. Hay una luz de esperanza. La profecía de Abdías, que habla en duros términos a los edomitas, la profecía termina con una luz de esperanza. Pero es una luz de esperanza, yo lo lamento mucho, pero es una luz de esperanza para el pueblo de Israel, que ha sido oprimido por los edomitas. No es para los edomitas. ¿Sabe que no se ve que el edomita
tenga una pizca de arrepentimiento. No, no se ve tampoco que aquí se indique que va a haber perdón para los edomitas, porque para que haya perdón ellos tienen que primero arrepentirse, reconocer que no han actuado bien, y que es lo que el mismo Señor nos pide a cada uno de nosotros. Cuando un día le dijimos, Señor, tienes razón, soy un pecador y no me puedo salvar solo, no puedo seguir enaltándome si yo no soy así, no tengo capacidades. El día que dejamos nuestra soberbia, el día que dejamos nuestra soberbia, no se ve en este texto. A Edom se le ve siempre confrontacional, se le ve siempre soberbio, se le ve siempre autosuficiente, no se aprecia arrepentimiento de parte de ellos, no se aprecia perdón para Edom. Y este último trozo del libro dice que va a haber bendición y redención para Israel. No habla de Edom. Edom va a terminar donde tiene que terminar. No queremos que ninguna de las personas de aquí sea como Edom, que no quiso humillarse delante de Dios y siempre tuvo una actitud contra el pueblo de Israel, una actitud malvada, una actitud de desprecio. Si usted permanece como un pecador soberbio, que se quiere salvar solo, va a hacer lo mismo que hicimos muchos de nosotros durante mucho tiempo, pecadores soberbios. Dios quiere un pecador arrepentido, Dios quiere un pecador humillado, Dios quiere un pecador que busque ayuda de Él, porque solo Él provee la salvación. Para todos los creyentes, ahora que nosotros dependemos del Señor, que no estamos en lo más alto está nuestro Señor. Nosotros miramos hacia lo alto, pero Él está en lo más alto. No hagamos como Edom, no, busquemos nuestro lugar. Tenemos un lugar en el reino de Dios. Nuestro lugar no es en lo más alto, nuestro lugar es a los pies de nuestro Señor. Para usted que no es del Señor, no contienda más con Él. Él te ha mostrado misericordia. Un día más ha mostrado misericordia con esta palabra, doble mensaje, en el que te habla y te dice que hay perdón. El perdón lo provee Él. Y a quien acepta el perdón, a quien acepta la obra de la cruz, Dios le infringe amor en su vida. Es el amor el que tiene que regirnos, no la odiosidad y la confrontación. Recibe al Señor en tu vida. Sé uno como los de Israel. No sigas porfiando como Edom. Y usted, hermana, hermano mío, nunca, nunca miremos una actitud de esa forma, una actitud despreciativa, una actitud de inferioridad para los demás. Hay mucha mensaje en la Escritura. Le invito a que lea este libro en varias ocasiones, que lo lea con calma y va a poder obtener también un poco de consuelo en cuanto a que Dios eh, va a dar, hay una promesa, va a dar consuelo y va a dar una eternidad con Él, y cualquier sufrimiento, por grande que haya sido en este mundo, pasará, porque toda lágrima será enjugada. Vamos a orar para terminar esta segunda parte de la reunión. Les invito a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por doble presentación. Gracias porque nos hablas a todos, nos muestras el camino que has trazado, nos muestras también las consecuencias de la fe, de creer en tu Hijo, pero también nos muestras las consecuencias de mantenerse soberbio y no querer aceptar tu salvación. Te pedimos, Padre, que esta doble presentación de tu palabra
llegue a todos nuestros corazones, que reafirme nuestra fe en Cristo Jesús, que permita también que alguien que no te conoce aún pueda recibir a Cristo en su corazón. Gracias por darnos esta oportunidad. Te pedimos tu más rica bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén.